Eso por una parte. Entonces, la salud mental, este concepto derivado de la OMS y de otros tantos, se presenta también como un concepto genérico y sobre este concepto se basa en una serie de discursos, de prácticas, incluso sobre los trastornos mentales, entre comillas, los problemas psicosociales, la salud pública, el bienestar, entre otros. Y hablábamos que estos discursos también obedecen a las propias racionalidades de quienes los proponen, obedecen también dependiendo de los enfoques. Y yo les decía, algunos de ustedes probablemente tuvieron dificultades al ingresar al departamento de psicología y ver la variedad de enfoques teóricos que existen. Y ustedes podrían decir incluso, entonces, ¿con cuál de todos estos enfoques vamos a trabajar nosotros? Con esta variedad de enfoques que existen, ¿con cuál vamos a trabajar nosotros? Tenemos esa dificultad todavía de saber con qué enfoque nosotros vamos a trabajar. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros de alguna manera reconozcamos eh, que la psicología tiene que tener una propia filosofía, la psicología tiene que avanzar hacia aquella que sea científica y el conductismo critica muchos de estos modelos que parten de sus propias racionalidades, de sus propias ideologías, pero no tienen investigaciones propias. ¿Okay? Entonces, hablábamos de que allá por la década de los 60 hubo un declive con respecto a las enfermedades infecciosas y entonces se comenzó a existir una alta carga de enfermedad, sobre todo de aquellas que estaban relacionadas, ¿verdad?, con algunos problemas cardíacos, ¿verdad?, con algunos problemas de cáncer, y entonces se empezó a hacer mucho más énfasis, decíamos, en los factores medioambientales y comportamentales. Es ahí donde surge el conductismo en este ámbito social como tal, ¿verdad? Y entonces eh, surgen también, decíamos, tres modelos, ¿verdad? Y hablábamos del modelo biomédico, del modelo comportamental, del modelo socioeconómico. Y hablábamos que la OMS también había reconocido bajo este eslogan la importancia de la salud mental, del bienestar, dijimos, ¿verdad? Ya dije esto, que este concepto de salud mental contrasta con diferentes aproximaciones conceptuales, ¿verdad? Licenciado. Ya dijimos, hay una definición de salud mental y que salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto lo decíamos ayer. Hablábamos del modelo biomédico, que es el primero, y hablábamos de que este concibe a la salud de enfermedad únicamente como una parte más del cerebro. Eh, Hablábamos de que para este modelo la salud de enfermedad es producto de factores anatómicos, de factores fisiológicos, ¿verdad? O de entidades externas que afectan el funcionamiento orgánico. Para ellos la base de todos los problemas está en el cerebro. Entonces hablan en la intervención de un arreglo anatómico fisiológico, ¿verdad? Entendida la intervención como curación, como una acción directiva, como una acción vertical, y de hecho les decía, cuando usted va al médico, ¿verdad? Él solo viene, escribe ahí no sé qué y que no sé cuándo, y eso ya es todo. Entonces, este concepto biomédico incluso tiene dos características fundamentales. Este concepto biomédico tiene dos características fundamentales. Uno, decíamos que reducía todos estos procesos de salud de enfermedad a un proceso biológico. Para ellos, la salud no es más que la ausencia de enfermedad y constituyen esta ausencia de enfermedad como un criterio de normalidad. La persona que no es diagnosticada con un trastorno, la persona que no es etiquetada, esa es la persona normal para ellos. Entonces, estas son estas dos características. Uno, que reduce lo mental a únicamente procesos biológicos, y dos, que habla que la ausencia de enfermedad es un criterio de normalidad para ellos. Y entonces, si la salud mental está sustentada sobre un mismo biologicista y reduce la salud a procesos biológicos, por lo tanto la personalidad, el comportamiento, los afectos, las emociones, todo esto, para ellos están determinados por causas físicas y por lo tanto la salud mental queda reducida a uno solamente de los capítulos de la salud física. Entonces también decíamos de que como están ligados a este concepto de la OMS, muchas de sus intervenciones se reducen únicamente a estos procesos físicos, ¿verdad? Esto lo explicaba yo ayer.
Hablábamos de Baker y Mencken, que hablaban de que vamos a reemplazar el concepto de mente por el de cerebro. Y entonces pasábamos a los otros aspectos que ya les explicaba anteriormente. A partir de la década de los 60, 70, ya cuando surge el conductismo, ¿verdad? Hay un cambio de los perfiles de morbimortalidad, sobre todo en los países de desarrollo, ¿verdad? Y ya las enfermedades que habían sido infecciosas, que habían sido de preocupación hasta ese momento, le ceden el paso a ciertas enfermedades crónicas, que por su frecuencia, por su prevalencia, por su mayor carga de enfermedad, se van a convertir en poco tiempo en el nuevo motivo de preocupación. Y es aquí donde se le dan bastante énfasis a los riesgos ambientales y comportamentales. Y para este modelo ya no solo entonces se trata que está reducido a causas físicas, ya no es el cerebro la variable por excelencia y del que parte todo. No, ya habla que hay un contexto, que hay un ambiente, que hay contingencias reforzantes, ¿verdad? De nuestro medio social, que hay algo ahí dentro de nuestra sociedad también que provoca conductas desadaptadas en nosotros los seres humanos. Entonces, este modelo, tanto el conductual como el cognitivo, van a hablar de que la salud está relacionada también con los hábitos de vida saludable que las personas desarrollamos y que entonces la enfermedad va a ser resultado de ese comportamiento inadecuado del individuo, ¿verdad? Hablamos entonces del estilo de vida y ayer yo les explicaba que el estilo de vida no es más que una filosofía, no es un hecho aislado en el que nos vamos a la playa, nos tomamos una cerveza y basta con eso, consumo cigarrillos, alcohol, no es un hecho aislado, no es que solamente que me voy a ir a tomar un café y eso es mi autocuido, no. El autocuido es toda una filosofía de vida, es una pauta que yo voy aplicando diariamente en pro de mi bienestar y de mi salud. Entonces, este conductismo va a nacer allá en los Estados Unidos y el objetivo principal era ajustar esta psicología a los métodos objetivos de la ciencia moderna. Sí, la física, la química, era capaz de tener ciertos principios que pudiesen ser comprobados a nivel científico. ¿Por qué no la psicología? ¿Por qué no la sociología y otras ciencias que son consideradas humanistas, tal como lo plantea Mario Bunge? ¿Por qué la psicología no podía tener estos principios científicos? Entonces comienza a renunciar a conceptos tan ambiguos como mentalismo, como introspeccionismo, que es propio del psicoanálisis, ¿verdad? El reduccionismo organicista, que habla solo del cerebro y de la enfermedad en este sentido, y el interpretacismo subjetivista, y va más a utilizar los principios del método científico, va a comenzar a hacer ciencia, va a intentar comprobar todo aquello dentro de la psicología. Entonces aquí es precisamente donde se propone una psicología centrada en estos términos de estímulo y respuesta, de formación de hábitos. De hecho, hay formas en las que los seres humanos aprendemos y que están comprobados científicamente, ¿verdad? De modo que ya no es la conciencia, no es la mente, no es el alma, no es nada por el estilo lo que determina la salud de las personas. Muy bien. Entonces, sino la conducta que es observable. Y cuando hablamos de conducta observable, el conductismo no reduce solo aquello que nosotros podemos observar en él. Habla de conducta manifiesta y de conducta encubierta. ¿Cuál es la conducta manifiesta? Aquella que es observada por todos los demás. Y habla de una conducta encubierta, aquella que es observada por un único observador. ¿Quién? El que tiene los pensamientos, sus emociones, ¿verdad? Licenciado, entonces no es que deje de lado esa parte de estos pensamientos, no es que niegue su existencia, niega la conceptualización que hasta ahora se ha hecho de esos procesos. Entonces, un elemento central en esta concepción conductual de la salud, que vamos a seguir utilizando ese término entre comillas mental, es el ambientalismo, ¿verdad? Los estímulos ambientales se consideran determinantes en la explicación y modificación del comportamiento. ¿Cuáles son los estímulos ambientales? Mire, primero que es el ambiente, en todo este contexto que nos rodea. no lo escuchamos A veces bien. hablamos nosotros de los ambientes familiares, a veces hablamos nosotros de ese ambiente en la escuela, de ese contexto, ¿verdad? Todos esos nos presentan estímulos. Yo en la cátedra de autopsicoterapia, cuando explicaba el análisis funcional, les explicaba yo que en la escuela pueden haber, dentro del análisis funcional, hay estímulos discriminativos, ya sean estímulos positivos o negativos, y estos van a generar ciertas consecuencias.
hablábamos de los estímulos delta, todo esto es parte del conductismo, hablábamos del consecuente, de las aproximaciones sucesivas, hablábamos de la sucesión de contingencias, qué es una contingencia, todo esto es parte del conductismo y que nos explica precisamente la conducta a nosotros, sobre todo como psicólogos. El análisis funcional es el método por excelencia de la psicología, de la cual se derivan todas las intervenciones que nosotros tenemos que hacer. Si usted no está familiarizado con el análisis funcional, por lo tanto, tiene que comenzar a hacer uso de esto. Entonces se plantea que la conducta puede moldearse en la medida en que se conozcan las leyes que rigen el comportamiento y que se modifiquen las condiciones ambientales que lo determinan. Entonces, esta es cuestión básica. Usted va a intervenir no solo en la individualidad, no solo en lo intrapsíquico. No es que aquello que quedó enterrado en el inconsciente lo va a traer al consciente, no es solamente eso. Es que tenemos que modificar ese contexto, ¿verdad?, en el cual nos encontramos. Vamos a ver. Como que estoy viendo algunos mensajitos por ahí. Lick, buenas tardes, ¿nos escucha? Ok, vamos a ver, como que tienen alguna pregunta, alguna duda. Lick, ¿nos escucha? Díganme cuáles son sus preguntas. Los escucho. Lick, es que desde hace unos minutos estamos queriendo decirle que no escuchamos bien porque hay como un choque de los dos micrófonos y se escucha doble, casi no le captamos. Ok, gracias. Vaya, pero hoy sí me escuchan bien. Sí, Lick, ahorita sí. Vaya, voy a volver a repetir entonces algunas cosas. Hablaba entonces de la concepción conductual y hablaba entonces que el conductismo surge en contraposición a estos modelos que hablan de lo intrapsíquico y que suelen centrar toda su atención en la individualidad del ser humano como tal, en lo inconsciente, etcétera, ¿verdad? Y habla de que el conductismo hace un esfuerzo por plantearse la psicología desde la evidencia científica, trata de dar evidencia científica a todos los procesos. Entonces, habla o plantea que los estímulos ambientales, todos esos contextos en los cuales nosotros nos encontramos, son determinantes a la hora de explicar la conducta y que la conducta no es más que esa interacción entre la individualidad o entre el organismo, ¿verdad?, y su medio, su contexto en el cual se desenvuelve y que este contexto va a ser determinante a la hora de los procesos de salud o de conductas adaptativas o desadaptativas del ser humano. Entonces, en la medida en que se conozca cuáles son las leyes que rigen el comportamiento, en la medida en que, por ejemplo, cuando ustedes hablaban ayer de que no sabían por qué ciertas personas se comportaban de esa manera y por qué en ciertos lugares los hombres preferían estar trabajando en el campo y por qué en otros lugares preferían ir a la universidad y por qué algunas otras personas lo tienen todo y a pesar de eso rechazan el estudio. En la medida en que nosotros conozcamos estas leyes que rigen el comportamiento, en esa medida lo vamos a poder explicar y por lo tanto en esa medida vamos a poder modificar todas esas condiciones ambientales que lo determinan. Esta es parte del conductismo. Entonces, el conductismo alcanzó una rápida diversificación teórica. Hablamos de la teoría de la contigüidad, por ejemplo, de Guthrie, ¿verdad?, de la teoría hipotético-deductiva de Hall, del conductismo cognoscitivo de Tolman, del análisis experimental de Skinner, del conductismo interconductual de Cantor, entre otras, ¿verdad? Y en la clase de autopsicoterapia yo también les explicaba la teoría de la contigüidad, la teoría hipotética deductiva de Hall o del conductismo cognoscitivo de Tolman, ¿verdad? O el análisis experimental, hablábamos de la filosofía propia de la psicología, hablábamos de cómo, obviamente la psicología tiene su propia filosofía, cuando del análisis experimental, del análisis conceptual y del análisis aplicado de la psicología, que son temáticas, que son contenidos que ustedes tuvieron que haber estudiado en métodos diagnósticos y psicoterapéuticos, así como en psicología clínica, ¿verdad? Y que yo los reforcé en autopsicoterapia individual y grupal, pero que en este caso, como no es propio lo que nos compete, sino que estamos hablando de los determinantes sociales de la enfermedad, únicamente los voy a mencionar. Entonces el conductismo logró una amplia difusión, porque le dio una vuelta y empezó incluso algunas
empezó a incursionar en algunos ambientes, como por ejemplo en la educación, en la industria, en la publicidad, en la salud pública, entre otros ambientes. Comenzó a incursionar en estos ambientes. Y obviamente pues tenía algunos principios epistemológicos que eran funcionales dentro del conductismo, y como ya lo dije, rechazaba estos conceptos de mente porque son conceptos ambiguos y que no sirven para la investigación operativa. Entonces, cualquier noción de salud mental también resulta paradójico, ¿verdad? Porque si estamos hablando del rechazo a estos conceptos, desde la perspectiva conductista, la salud mental se redefine como salud comportamental. E incluso la personalidad se redefine como patrones de comportamiento o repertorio de conductas del ser humano. Entonces, la salud comportamental, que antes llamábamos salud mental, se va a entender en términos de hábitos, de conductas adaptativas. Y que estos hábitos, esas conductas adaptativas no son más que el resultado de procesos de aprendizaje. Ahí vamos a incluir todos aquellos procesos que nosotros incluimos dentro del condicionamiento clásico o respondiente y dentro del condicionamiento operante, ¿verdad? Esas leyes de aprendizaje que nosotros ya hemos estudiado, de observación, de modelado, de imitación, de la sensibilización o habituación, entre otros conceptos que son propios del conductismo. Entonces, estos procesos de aprendizaje son los que le van a permitir al sujeto precisamente encajar dentro de los patrones de comportamiento esperados en un contexto determinado. Es decir, que si nosotros tenemos ciertas pautas de comportamiento que son esperados dentro de un contexto determinado, entonces vamos a estar hablando de salud comportamental. Si nuestros hábitos son los esperados dentro de un contexto determinado, entonces vamos a estar hablando de salud comportamental. En consecuencia, compañeros y compañeros, los trastornos mentales dentro de esta perspectiva teórica se van a entender ya no como trastornos mentales, sino como alteraciones, como desajustes, como dificultades del hábito, ¿verdad? Es decir, son respuestas maladaptativas, indeseables o inaceptables, dejando de un lado todas estas perspectivas biomédicas de las que hemos hablado anteriormente. Y entonces, los trastornos mentales de los que hablan otras perspectivas teóricas no van a ser más que comportamientos indeseables, aprendidos por tanto. Y si una conducta es aprendida, significa que se puede desaprender por tanto y se puede reaprender, ¿verdad? Entonces ya no vamos a hablar de curar trastornos mentales. No significa borrar una enfermedad, sino que vamos a recondicionar al sujeto. ¿Hacia qué? Hacia comportamientos más aceptables. Lo vamos a dirigir hacia esos comportamientos. Vamos a ir realizando sucesiones contingenciales, vamos a ir realizando sucesiones aproximativas hacia esos comportamientos que son más aceptables en el ser humano. Y aquí tenemos entonces la segunda opción de salud mental que depende o que emerge del enfoque comportamental, que es el enfoque cognitivo. Entonces, y que más adelante se convierta en el enfoque cognitivo-conductual. Ya ahí vamos a hablar de que el ser humano, precisamente desde estas perspectivas cognitivas, y explica que ya no es tanto lo que le sucede al ser humano lo que provoca ese desajuste, sino lo que el ser humano interpreta, el significado que le da a las situaciones, ¿verdad? Entonces ya va a hablar de ciertas estructuras cognitivas, de ciertos procesos. Ahí hablamos de las ideas irracionales, de las distorsiones cognitivas, y que esta manera de pensar de las personas son las que impactan la manera de sentir y de comportarse, ¿verdad? Entonces, y que son los que provocan, por tanto, desajustes en su comportamiento o afecciones a nivel emocional. Entonces, ¿cómo vamos a entender desde este enfoque cognitivo la normalidad? Lo vamos a entender como la adaptación del comportamiento individual a un conjunto de modelos de comportamiento y de pensamiento que se presentan como universales. Para este enfoque hay que hacer un debate filosófico con todas aquellas estructuras o esquemas cognitivos que provocan desajustes en la persona, ¿verdad? Entonces, las intervenciones en esto de la salud comportamental va a estar más orientada a reemplazar todos esos comportamientos desadaptativos, a reemplazar todas esas formas o esquemas cognitivos que nos producen desajustes a nivel conductual y emocional. Entonces, hay toda una tecnología cognitivista que son propias y que también han demostrado mucha eficacia, ¿verdad? Esto es parte de lo que nosotros hacemos incluso dentro de la psicoterapia. Quisiera que alguien me lea la siguiente diapositiva.
en las décadas de 1970 y 1980 surgen una serie de críticas a las intervenciones de salud basadas en la concepción medicalizada y en la perspectiva del riesgo individual, al considerar que estas aproximaciones se ocupan de la enfermedad, mas no de la salud. Aparece entonces un interés por el análisis de las estructuras y modelos sociales que permiten que las personas puedan gozar de una buena salud, dando lugar al enfoque socioeconómico. En dicho enfoque convergen diversas tradiciones de pensamiento, tales como la Escuela de Frankfurt, algunas perspectivas estructuralistas y materialistas de la sociología, el movimiento de salud colectiva y la medicina social en Latinoamérica, y el enfoque de los determinantes sociales, entre otras. Ok, muy bien. A partir de lo que usted ha leído, compañera, ¿qué comprende? Comprendo de que el enfoque que le están dando ya no es como solo lo del cerebro o solo el conductualismo que acabamos de ver anterior, sino que ya están viéndolo desde un movimiento social. Ok, habla incluso, ¿verdad?, de que diferentes procesos del ser humano, o plantea que diversos procesos del ser humano también tienen ciertas raíces socioeconómicas, ¿verdad? Y esto lo platicábamos ayer, ¿se acuerdan del video que nosotros vimos? Y que ciertas condiciones psicosociales que nosotros tenemos afectan también la salud comportamental de las personas, ¿verdad? Que ciertas perspectivas culturales, sociales impactan y forman patrones de conducta. Entonces ya no se reduce solo a ver, por ejemplo, a las pandillas como el problema, ya no se reduce a ver a los pobres como el problema y que cada vez que protestan, que cierran calles son un problema, ya no se reduce a ver, por ejemplo, que la cultura de los salvadoreños, que la cultura es una babosada, dicen algunos, ¿verdad? Que tiramos la basura donde queremos, no. Habla de que hay toda una estructura, hay una perspectiva de toda una estructura, de un sistema que precisamente mueve masas, impacta en la salud comportamental de las personas. Y aquí podemos referirnos nosotros, por ejemplo, a Hitler. Hitler era una persona popular en Alemania, no era una persona que detestaran. ¿Y cómo logró impactar en la salud comportamental de sus habitantes? ¿Cómo logró llevarlos hacia lo que quería, hacia sus propósitos? Hablemos aquí de ciertos personajes dentro de la política latinoamericana también que han tenido como esta manera de impactar. De hecho, por ejemplo, el neoliberalismo hace mucho uso de los medios del marketing y de otros para impactar en la vida de las personas. Miren, por ejemplo, los anuncios o la publicidad cuando aparecen las llantas ahí de super repuestos y a la par una mujer desnuda. Que implica la denigración de la mujer, incluso denigrar a la mujer. El hecho de que desde chiquitos y chiquitas también a nosotros, desde pequeñas, se nos va inculcando cierta morbosidad. Al niño desde chiquito le queremos decir, por ejemplo, entonces que si ya tiene novia, que si la amiguita es su novia, que si le habla es porque le gusta. Entonces hay ciertas perspectivas estructuralistas, materialistas, que nos van llevando hacia ciertas maneras de pensar, de comportarnos. De hecho, ayer les decía yo que mi abuelita solía decir de que algunos vivimos como pobres y pensamos como ricos, porque en esta sociedad consumista, por ejemplo, vivimos para ellos, vivimos incluso y son determinantes sociales, ¿verdad? Entonces hay ciertas raíces socioeconómicas de esta salud comportamental o de lo que hemos estado hablando de la salud mental. Hay algunos que hablan de para qué tratar a la población y devolverla luego a las condiciones de vida que las enferman. Desde el psicoanálisis, esta sería una perspectiva, tratar a la población de forma individual, encerrarla, hablarle de su inconsciente y luego, ¿de qué nos va a servir devolverle las condiciones de vida que las enferman? En las escuelas no suele suceder esto, tratamos al niño, intervenimos en el niño por sus problemas escolares y luego lo devolvemos allá a la casa donde lo están maltratando, donde lo están insultando, donde no le ayudan con sus tareas. Tratamos al PI, tratamos al paciente identificado, pero no intervenimos en este contexto psicosocial, en este contexto socioeconómico, que es precisamente el que está provocando toda esta desajustes en la vida de las personas.
¿para qué devolverlas entonces en ese sentido? Ahí hay ciertas, alguien que me quiera leer el primer párrafo, lo he querido poner como tal para que vayamos teniendo una perspectiva más amplia de eso. Alguien que me quiera ayudar. Yoli, Ok. la declaración de Alma Ata constituye un aspecto central en la consolidación del modelo socioeconómico, al reconocer que el desarrollo económico y social es fundamental para lograr el estado máximo de salud para todos y que la promoción y la protección de la salud de la población son condiciones indispensables para el desarrollo económico y social, para la calidad de vida y para alcanzar la paz. En esta conferencia se destaca también la responsabilidad de los gobiernos frente a la salud de los pueblos, no solamente a través de la asistencia sanitaria, sino también de medidas sociales. Critique, de su punto de vista, argumenteme acerca de eso que acaba de leer. Pues lo que yo entiendo es como hasta cierto punto una reforma, porque ya no es ver todo lo de la salud solo desde un punto como médico, sino también ya como algo social, porque lo pone frente a la salud de los pueblos y no solamente de la asistencia sanitaria, sino medidas sociales, porque es como que cambia la perspectiva de que es simplemente algo metabólico, biológico y que también repercute la manera en la que viven las comunidades. Al menos eso es lo que yo entiendo. Le agradezco, gracias. No vamos a psicologizar todo, compañeros. Hay muchas dificultades que experimentan las personas que no las vamos a cambiar como una intervención, y lamento decepcionarles a algunos. Pero es que si el papá en esta sociedad donde cuesta encontrar empleo se queda sin su fuente o sin su fuente de sustento para sus familiares y nosotros vamos a llegar y vamos a decirle, mira, es lo que estás pensando, lo que te está provocando este malestar es que en realidad hay cosas que vos dejaste en el inconsciente y que debes traerlos hasta el consciente, es que mira, vos tenés que ubicarte en el aquí y el ahora. No, hay ciertas condiciones socioeconómicas que hunden a las personas en diferentes pautas desajustadas y que no las podemos patologizar o mandarlas al psiquiatra de un solo. Es que los gobiernos se tienen que preocupar por eso, por la promoción y la protección de la salud en todas sus condiciones, en todos sus hábitos. ¿Cómo le vamos a ir a trabajar también con una persona de que hace 5 o 6 años perdió a su hijo, a su hija y que no lo encuentra? Y que cada vez que le dan esperanzas y le dicen en esta sociedad, no, lo que quiero decir con esto es, hay ciertas condiciones sociales que son provocadoras de desajustes. Hay ciertas condiciones sociales que son provocadoras de desadaptación. Entonces, si la sociedad se enferma, la salud de sus personas, de sus habitantes se va a ver afectada. Repito, si la sociedad está enferma, si los procesos de la sociedad están enfermas, si en la sociedad se prioriza más el dinero, si en la sociedad hay ciertas condiciones que no permiten a los seres, a sus habitantes superarse, el ser humano se va a ver afectado por ello también. ¿Quién me quiere leer el otro párrafo? Yoli, ¿se me escucha? Ok, bien. Oh. Oliver. Bueno, dice o Grecia, Grecia, siga Grecia. Ok. Dice que a diferencia de la noción de estilo de vida predominante en el modelo comportamental, en el modelo socioeconómico, fundamentalmente en su perspectiva latinoamericana, se ha introducido la noción de modo de vida como una instancia determinante en los procesos de salud, enfermedad. De acuerdo con Posas, el modo de vida está mediado por el estilo de vida y por las condiciones de vida, de tal manera que la salud del sujeto no depende ya exclusivamente de sus decisiones y comportamientos, sino de las posibilidades concretas para poder tener una vida sana. En relación con la noción de modo de vida, de Almeida Filo afirma que el modo de vida es aquí propuesto como una construcción teórica basal, que no implica meramente las conductas individuales frente a la salud, sino que va más allá, incluyendo las dimensiones sociohistóricas, englobando la dinámica de las clases sociales y las relaciones sociales de producción, siempre considerando los aspectos simbólicos de la vida cotidiana en la sociedad. Explíqueme, argumenteme lo que usted comprende de ello.
Sí, como se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces acá dice de que la enfermedad o la salud, pues prácticamente no está mediatizada solo por el comportamiento de una persona, como el modelo anterior nos decía, ¿verdad? Sino que acá también se incluye los estilos de vida y la calidad de vida. Eso en relación a los, menciona también, ¿verdad? Acá dice los símbolos simbólicos de la vida cotidiana, los aspectos simbólicos de la vida cotidiana en la sociedad. Entonces yo creo que esto se refiere a que, por ejemplo, en un hogar o en una sociedad, digamos acá en la realidad salvadoreña, ¿verdad? Como ahí menciona el latino, desde una perspectiva latinoamericana, pues la pobreza es algo que está presente en nuestra realidad. Entonces esto de cierta forma limita. Y así como usted lo mencionaba también, esto a veces es causa de algunas enfermedades y padecimientos que pues ya no son debido a alguna situación comportamental, sino que ya a que, por ejemplo, si la persona no tiene acceso a una alimentación adecuada o a una salud física adecuada, pues esto repercute también siempre, ¿verdad?, en lo psicológico y emocional, ya que algunas, por ejemplo, también me acuerdo de lo que usted nos comentaba en la primera clase, a veces el alcoholismo es una problemática, sí, pero esta no es, digamos, lo más relevante, sino por qué se da el alcoholismo, por qué la persona tiene esta problemática y muchas veces es a veces porque tiene problemas familiares, no puede, digamos, llevar el sustento diario a su familia porque en su trabajo no le pagan bien o no tiene trabajo. Entonces eso creo que se refiere a todas estas aspectos simbólicos de la vida cotidiana en la sociedad, ¿verdad? El trabajo, el dinero, la alimentación, la educación y demás aspectos ya meramente sociales. Okay. Usted lo ha explicado muy bien, compañero. Ya no depende solo de las decisiones en las personas en la vida de las personas, ¿verdad? Ya no depende solo de eso, ya no depende solo de lo que la persona elija, depende también de las condiciones de vida. Yo me recuerdo siempre hablándole de allá donde yo trabajo en Cabañas, ¿verdad? Ya, por ejemplo, una muchacha que llegó hasta sexto grado y de pronto migró porque ella pensaba ya en Estados Unidos yo voy a tener mejores, voy a poder estudiar inglés, voy a poder trabajar, etcétera, y voy a tener mejores posibilidades. ¿Cree que estas personas están migrando de puro choto? No, las condiciones de vida las empuja a que vayan viendo qué otras opciones, y aquí nos morimos de hambre. Si estamos solo con frijoles toda la vida y luego mandamos al niño y todavía cuando mandamos al niño a la escuela y se llega a sacar malas notas, al que penqueamos es al niño cuando no tiene las condiciones para subsistir. Miren, dejen de alimentarse un buen tiempo. A ver, ahí notamos incluso cuando perdemos la atención, no pueden estar hablando y nosotros andamos en otro mundo. Falta de vitaminas, falta de una alimentación saludable. Ya no hablamos entonces solo de las decisiones y de los comportamientos de las personas, hablamos de toda una estructura social, ¿verdad?, que está condicionando ese estilo de vida, ¿verdad? Alguien que me quiera leer el último párrafo de ahí. Yoli Ok. dice, la perspectiva del enfoque socioeconómico, lo mental, se define dialécticamente el ambiente material y la vida cultural. En consecuencia, las condiciones objetivas en las que se encuentra un individuo son causa y no consecuencia de sus modos subjetivos del ser y de pensar. Se concibe entonces la salud mental recursivamente relacionada con la noción de capital global dentro de un marco de derechos y desarrollo humano, como un problema de bienestar político y económico dependiente de condiciones más generales de la sociedad asociados a la condición económica, al ambiente en el que viven las personas y al tipo de recursos disponibles. Ok, le pregunto, los problemas políticos, económicos, de desarrollo humano, las condiciones económicas, las condiciones familiares, determinan entonces la salud comportamental de las personas, los desajustes, los determinarán de alguna manera. Sí los determinan.
y también que no podemos comparar una sociedad con otra. En nuestra sociedad, bueno, muchas personas, dependiendo del ambiente en el que se desarrollan, no es lo mismo que una persona se desarrolle en el área rural que en el área urbana. De igual manera, las condiciones materiales de vida, la satisfacción de sus propias necesidades también pueden hacer que sea el predisponente que pueda tener una conducta desadaptativa, ¿verdad? Ok, y si hablamos, por ejemplo, de una persona que está preocupado por lo económico, vamos a decir que hay un desajuste a nivel de un desequilibrio a nivel de neuronas o qué sé yo, de hormonas. Mm, no sería un desajuste porque lo que está buscando sería satisfacer sus necesidades. Entonces eso es un comportamiento normal, solamente que la sociedad no le está permitiendo o no le está habilitando de que pueda obtener esa satisfacción de necesidades. Ok, le agradezco, gracias por su participación. Ahí tenemos características de los modelos teóricos principales que nos hablan de la psicopatología. Aquí hablamos no solo de la psicopatología social, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, los modelos que nos hablan de la enfermedad y que hablamos que las causas de la etiología va a lo somático, ¿verdad? A los síntomas mentales. Y hablamos que ellos ubican específicamente que los desajustes tienen causas físicas, ¿verdad? Por lo tanto, ellos van a ir a clasificar, a diagnosticar, a verdad, aquí viene el fulano, está preocupado porque no tiene trabajo, se encuentra triste, actualmente se encierra y llora, entonces depresión. Aquí cataloguémoslo. ¿Y le ayuda en algo ahí clasificarlo? Pues no. Le vamos a dar una pastillita, entonces, ¿verdad? Para que todo bien el fulano ya no pasa pensando en aquello, sino que pasa dormido y entonces para ello ahí se ha solucionado el problema, ¿verdad? Entonces hay un corte para ellos entre la salud y la enfermedad, se da una discontinuidad, ¿verdad? Hay un proceso de enfermedad para ellos, entonces en ese sentido, le dan drogas a la persona y eso basta con lo demás, ¿verdad? Miran al hombre entonces como una máquina físico-química, ¿verdad? En los que si faltan algunos componentes le damos acá para que se normalice, entre comillas, ¿verdad? Y está también el modelo constitucional, ¿verdad? Que habla de la discrasia, ¿verdad? De la falta de armonía que se da en el ser humano, la falta de equilibrio, y por lo tanto la causa para ello va a ser somático organísmico, ¿verdad? Y aquí va a hablar de los diagnósticos de somatotipo, de temperamento, ¿verdad? Que hay ciertos predisponentes innatos, ¿verdad? Y que hay ciertos principios de evolución de la personalidad también, ¿verdad? Entonces, hay ciertos constructos teóricos también que ellos plantean, tales como el temperamento, los biotipos. Ustedes saben, por ejemplo, los 4 tipos de temperamento que se plantean desde este modelo, ¿verdad? Y habla de que el ser humano es biopsicológico, ¿verdad? Ya no solo biológico, no, sino biopsicológico. Y también tenemos el modelo psicodinámico que habla de todos esos conflictos psicológicos internos e inconscientes, ¿verdad? Del ello, del yo, del superyo, del complejo de Edipo, de Electra, de la neurosis, ¿verdad? Entre otros conflictos que ellos hablan y que hay un conflicto de fuerzas psicodinámicas y que la libido y que el placer, ¿verdad? Y que si usted es perfeccionista, es pulcro, entonces tiene una fijación anal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un diagnóstico de fuerza psicodinámica ahí inconsciente y de ahí del fulano aquel que yo les contaba que tenía problemas de masturbación y que el psicoanalista le había dicho que se le acumulaba la energía y que cada vez que se le acumulaba la energía había la masturbación, ¿verdad? Y lo relacionan todo con experiencias tempranas y que estas experiencias tempranas van a causar conflictos inconscientes. Quiere decir que si usted lo abandonó papá allá chiquitito, ¿verdad? Usted enterró eso en el inconsciente, no se da cuenta y entonces lo va manifestando poco a poco, ¿verdad? Entonces hay ciertas alteraciones, ciertas dificultades ahí, ¿verdad? Y entonces usted busca eso todo que ha dejado el inconsciente, busca defenderse de ello a través de ciertos mecanismos psicológicos o mecanismos de defensa, ¿verdad? Entonces, habla de que el ser humano tiene tendencias a la vida y a la muerte, el thanatos, como habla Freud, ¿verdad? Eso ya ustedes lo estudiaron y ya son más expertos que yo en psicoanálisis. También tenemos el modelo evolucionista u ontogénico, ¿verdad? Habla del proceso de maduración o regresión a una etapa temprana más primitiva. Este modelo habla del diagnóstico del nivel de evolución ontogenética, es decir, que nosotros
tiene mucha relación con la psicología fisiológica, porque la psicología fisiológica habla incluso de que hay un desarrollo ontogenético y filogenético, que ustedes lo estudiaron en fundamentos psicofisiológicos, de la conducta normal y anormal. Entonces, hay también aquí ciertas concepciones, tanto que el ser humano se va desarrollando y se va aproximando a ciertas etapas, y en esta medida también van madurando ciertos aspectos a nivel del sistema nervioso. Hablan, por ejemplo, que el niño no va a aprender a caminar si las vainas de mielina, por ejemplo, no se han completado, si el cerebro todavía no ha alcanzado las estructuras necesarias como para desarrollar el habla, etcétera, ¿verdad? Y de ahí el conductismo también, que ya se lo expliqué, que la causa para ellos está en todo ese condicionamiento, ¿verdad? En el aprendizaje de hábitos inadecuados. Entonces, lo que hace el sujeto, ¿verdad? Pero habla de conductas manifiestas y de conductas encubiertas. Esto no lo hablemos, y habla, en vez de salud mental, habla de salud comportamental. Y también tenemos el modelo cognitivo, que habla de los esquemas de conocimiento disfuncionales, de esas estrategias de afrontamiento ineficaces, ¿verdad? De anomalías en estructuras y procesos mentales. Ahí hablamos de las ideas irracionales, de las distorsiones cognitivas, ¿verdad? Y por lo tanto hay que intervenir en todos esos sesgos, esos esquemas, esas creencias que el ser humano tiene, lo que interpreta acerca de los que lo sucede. Y ahí son muy eficaces las terapias cognitivo-conductuales en este sentido. Entonces, y también tenemos el modelo macrosocial, que ya no trata tanto con todo esto que hemos explicado anteriormente, sino que ya habla que la causa del desajuste comportamental de las personas está relacionado con la desintegración social, con el conflicto social existente, ¿verdad? Entonces, debe existir una interacción en pequeños grupos, hay que organizar a las comunidades, hay que trabajar con ellas, de modo que las comunidades comiencen a reclamar sus derechos, comiencen a reclamar aquello a lo cual por ley tienen derecho, ¿verdad? Entonces, si la sociedad está enferma, sus habitantes van a estar enfermos. Si desde la sociedad hay condiciones de vida que le permitan desarrollarse y desenvolverse, por lo tanto va a desarrollar también conductas ajustables a lo que la sociedad espera como tal de ellos. Entonces, cada ser humano tiene un rol dentro de esta sociedad, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, compañeros y compañeras. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Me están escuchando, compañeros y compañeras? ¿Hay preguntas? Por el momento no, licenciado. Gracias. Ok. ¿Hay alguna cosa que necesiten que vuelva a explicar? No, bueno. Entonces hay, dentro de estas concepciones hay ciertas críticas, ¿verdad? Por ejemplo, al enfoque socioeconómico, la crítica a la normalización, a la medicalización, al individualismo, al modelo económico capitalista, ¿verdad? A la centralidad de las intervenciones focalizadas en la noción de estilo de vida, es decir, que solo el ser humano toma sus propias decisiones, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay crítica a los criterios de normalidad normativa y normalidad estadística, que ya yo les planteé incluso en el Facebook estos criterios de normalidad, donde se hablaba que lo más frecuente dentro de una sociedad es lo que se va a considerar como normal, y lo menos frecuente es lo que se va a considerar como anormal, ¿verdad? Entonces, y obviamente dentro de aquí hay ciertos grupos de poder que operan como mecanismos de control social. Hablemos de los estereotipos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí para nosotros, dentro de los estereotipos, la mujer que tiene una cintura 60, 90, 60 es la mujer, guau, la más bonita, ¿verdad? Contrario a otras culturas, o sea, dependiendo del contexto en el cual nos encontremos, así va a ser lo bonito o lo feo para esa sociedad. Pero hay grupos de poder a los cuales les interesa tener ciertas condiciones como normales o anormales. Para nosotros aquí ir a Semana Santa y a rasparnos los pies, por ejemplo, en la Semana Santa es normal, ¿verdad? Y luego amanecer en la playa el día domingo.
Para la sociedad aquí, si tomamos incluso un catedrático me dijo una vez esto, si tomamos en cuenta el criterio estadístico y lo aplicamos, la infidelidad aquí sería normal, ¿verdad? Porque la mayoría de hombres en alguna vez en su vida son infieles, o somos infieles, ¿verdad? Entonces, la normalidad, entonces aquí, la infidelidad podría ser tomada en cuenta. Digo somos infieles para no excluirme, algunos me van a decir le está tirando la bola a los demás, pero entonces la normalidad aquí para algunos sería simple y sencillamente, la infidelidad, perdón, sería una normalidad. Está dentro de los intereses hegemónicos, el matrimonio incluso tiene principios económicos que lo sustentan, ¿verdad? Entonces, hay también una crítica a la medicalización de la salud mental porque, como les decía, hay ciertas farmacéuticas que le interesan las estadísticas, ¿verdad? Por eso es que a algunos les interesa que se etiquete tanto a las personas porque más etiquetas que haya de esos problemas, más van a aumentar los medicamentos. A los criterios de normalidad normativa y normalidad estadística, ya lo dije. Uy, estoy regresando en vez de... Al individualismo, ¿verdad? Entonces, porque hay aquí suelen ocultarse ciertas problemáticas sociales y entonces a ellos les interesa. Fíjense que hace poco cuando tuvimos una charla, por ejemplo, llegó una psicóloga a hablarnos de que nosotros éramos profesionales y que pues, como nosotros éramos profesionales, nosotros teníamos que manejar nuestro estrés, que ahí que no le teníamos que estar tirando la bola a ninguna otra situación. Mire, si usted su hora de trabajo es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y de pronto viene, le comienzan a exigir más y que usted tiene que salir con sus metas y eso lo hace quedarse hasta las 9, 10 de la noche, descuida a su familia por estar cumpliendo la meta en el trabajo, ya no sale, ya hasta los domingos tiene que pasar ahí azampado en el trabajo y todo eso. Eso es lo que pretenden estos modelos también, ocultar que hay ciertos problemas sociales y tirarle todo al individuo para que él vea cómo madre se hace con todo esto, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento, la normalidad, ¿verdad? Para ellos va a responder más al funcionamiento del cerebro y no a esas leyes sociales que regulan los comportamientos normales, ¿verdad? Entonces, al modelo capitalista neoliberal también hay, porque ciertas condiciones económicas también producen desajustes, como ya les decía. Y miren, si hablamos de esto incluso también, si este modelo que tenemos también tira a las personas a ciertas conductas desajustadas dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Y no crean que detrás de esto no está todo esto que se ha generado de las pandillas. Eso es un abandono sistemático que se le ha dado a las familias. Es un abandono sistemático del Estado y por lo cual ciertas ONGs han tenido que hacerse cargo de ciertas cosas porque el Estado abandona totalmente a estas personas. Y habla incluso que, miren, si le dan un poquito al fulano de su sueldo mínimo, el sistema invita al ser humano a que vaya a consumir y vive en consumir, y eso es todo para ellos, ¿verdad? Entonces, si hay ciertos principios ahí, ciertos determinantes de la salud. Entonces, el hecho de que una persona no tenga también una vivienda digna, ¿verdad? No tenga acceso a una educación de calidad, no solo educación, sino una educación de calidad, una educación integral, a una alimentación balanceada, ¿verdad? Incluso para algunos pobres, por ejemplo, el hecho de descansar es haraganería, ¿verdad? Entonces, el hecho que no tengamos hospitales donde ir y que se estén cayendo, se estén inundando, ¿verdad? Todo eso es parte de las condiciones que afectan la salud de las personas, que trascienden y determinan el estado de las personas, de salud de las personas y de los pueblos. Entonces, aquí hay ciertas críticas que no me quiero meterme mucho porque ya algunos ya los expliqué. Concluyendo, vamos a ver, preguntarles, ¿cuáles son entonces los determinantes de la salud a partir de todo lo que hemos escuchado? Quisiera preguntar ahora, ¿cuáles son los determinantes de la salud? Y voy a preguntarle a Oliver, para usted, a partir de todo lo que hemos platicado desde ayer, ¿qué cosas determinan la salud de las personas? Bueno, hay que diferenciar también entre salud física y la salud mental. Perdón si hay algo de fondo. La salud física, como el modelo biologicista que lo mencionaba, era la ausencia de enfermedad. Pero ya desde una perspectiva de salud mental,
Ya la salud sería estar en un estado de homeostasis, en el que debe de haber un equilibrio entre todos los sistemas, tanto biológico como satisfacción de necesidades, que nos sintamos bien con nosotros mismos y con los demás. Eso también determina también como el autoestima, el autoconcepto. Eso, y sí, más que todo eso, es más amplio, esa homeostasis. Ok, voy a hacerle una acotación, compañero Oliver. No vamos a hablar de salud Ujú. física y de salud mental, porque ahí estamos regresando a las concepciones dualistas de René Descartes. Eh, usted como individuo es integral, ¿ya? Usted como Mm. individuo es, una, es un todo, ¿verdad? Y entonces si nosotros hablamos de salud física y salud mental, estaríamos hablando de que el ser humano está como partido en dos. Y le voy a explicar por qué. Quiero presentarles acá un libro de Froxan que nos explica muy bien esto. Yo quisiera que ustedes comiencen a empaparse de esto, porque usted precisamente lo que nosotros como psicólogos les decimos a las personas, ellos lo toman como cierto, ¿verdad? Entonces esa acotación es necesaria. Si quiere apaga su micrófono, Oliver, porfa. Oh, sí, disculpa. Ok, entonces vamos a ver que nos dé el libro este. Nos habla precisamente de lo que nos plantea lo que Oliver nos decía, de hacer esos, vamos a ver, quisiera que vamos a leer toda la introducción de este libro para que me comprendan un poco lo que acaba de decir Oliver, ¿verdad? Bueno, voy a empezar aquí. Hablar de análisis funcional, dice Froxan, implica hablar de conducta y de conductismo. Y quiero que le presten atención a esto. El desconocimiento en torno a esta postura filosófica ha conducido en muchas ocasiones a concluir que los planteamientos conductistas son reduccionistas e insuficientes para comprender los fenómenos psicológicos, negando la existencia de aspectos fundamentales de los mismos. La realidad es que el conductismo no niega ningún fenómeno, es decir, no niega aquello que se ha dicho antes que el de la mente y todo lo demás, no lo niega, sino niega algunas formas de explicarlos o de conceptualizarlos. Una de las críticas más generalizadas directamente relacionadas con el análisis funcional es que únicamente tiene en cuenta la conducta, entendiendo por tal la acción visible de un individuo. En este sentido, siguiendo el ejemplo de Freixa 2003, hacer una operación matemática, por ejemplo, 5 por 5, sería un cálculo mental y únicamente decir su resultado, si yo digo 25, sería la conducta. Es fácil darse cuenta de que en este punto se está cometiendo un doble error. Primero, considerar que la conducta es únicamente la acción visible y segundo, entender que hay un proceso mental, hacer cálculos matemáticos, cualitativamente distinto al proceso conductual, que es verbalizar el resultado, de manera que lo primero no sería conducta y lo segundo sí. Si esto fuese así, efectivamente los conductistas ignorarían algo realmente importante y que podría en algunos casos explicar la conducta, esto es, los procesos mentales. Sin embargo, podemos preguntarnos, estos procesos mentales, tal y como aquí se están entendiendo, es decir, como eventos encubiertos, ¿siempre están presentes cuando decimos de alguien que ha calculado correctamente una multiplicación? Es decir, siempre que alguien hace una multiplicación, ¿hay un pensamiento? Una persona puede estar suficientemente entrenada para saber cuál es el resultado de una determinada multiplicación y responder automáticamente y sin mediación de ningún proceso mental de cálculo, es decir, sin decirse a sí misma los distintos pasos que sigue para calcular. ¿Cuál es el resultado de 5 por 5? Incluso podemos pensar en una persona que no sepa aún sumar, pero que haya aprendido las respuestas correctas a una serie finita de posibles multiplicaciones. Por ejemplo, ha aprendido a responder 25 cada vez que oye 5 por 5, algo que por otra parte es habitual en las primeras fases de aprendizaje del cálculo. Entonces,
quiero irme más adelante para que me comprenda. Aquí está. En el capítulo 3 abordaremos en profundidad las controvertidas cuestiones filosóficas que apoyan una u otra conceptualización de la conducta y de lo mental. Y explicaremos detenidamente la posición adoptada en este manual, dice. Mientras tanto, aún a riesgo de sobresimplificar y con el objetivo de hacer una introducción clara y precisa al análisis funcional, mantendremos la equivalencia entre procesos manifiestos y procesos encubiertos, y la conceptualización de lo mental como una forma de conducta encubierta. Es decir, que para el conductismo, lo mental, lo que se habla en otros modelos teóricos que es lo mental, aquí se va a hablar de conducta encubierta. Igualmente, al menos en estos capítulos iniciales hablaremos de psicología para referirnos a determinadas posiciones dentro de la disciplina no compartidas por todos los psicólogos, que la conceptualizan como ciencia natural con un objeto de estudio propio de la conducta. ¿Okay? No encontré precisamente lo que le quería mostrar. Pero nos habla que no vamos a dividir en salud física y salud mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si medimos entre salud, mañana, el lunes que lo tenga, se lo voy a tener ya para que me comprendan esta parte, para darme a entender mejor. Ok. ¿Alguien más que me quiera decir cuáles son los otros determinantes a partir de lo que hemos estudiado? Vamos a ver. Podrían ser las condiciones de vida de las personas. Ok, explíqueme un tanto eso. Por como mencionaba, uno de lo que estuvimos leyendo, que uno de los autores decía de que también la salud iba a depender como de las condiciones y el estilo de vida de la persona. Y luego otra autora menciona de que eso se podría ver como de modo general, o sea, que no necesariamente una persona con una condición de vida, por así decirlo, adinerada, estaba o tenía las posibilidades de tener una buena salud. Ok, muy bien. Cecilia Guadalupe, para usted, ¿cuáles son los determinantes entonces de la salud de las personas, de la salud comportamental de las personas? ¿No? Ok, vamos a preguntarle a alguien más. ¿Puedo opinar? Ok, claro. Bueno, en los determinantes de la salud podría ser el estilo de vida que lleva la persona, la economía también, en sí la sociedad. Bueno, en el estilo de vida también se puede abarcar todo, ¿verdad? Desde la alimentación, el ejercicio, las horas de sueño, etcétera. Considero que eso es bien importante y que determina de una u otra forma también pues la salud. En el caso de la economía, como hace un momento estaba abordándolo usted, me hizo recordar en un comentario entre mis compañeros de trabajo que decían que ahora la salud es un lujo. Y ellos lo hacían referencia justamente haciendo la comparación en que si no se paga a alguien un médico privado, obviamente no tiene la misma atención que cuando uno va al seguro, por ejemplo. Y así pues también influye en la educación, hasta en la alimentación, ¿verdad?, de la persona. Creo que esos también serían determinantes de la salud. Ok, muy bien. ¿Bastan los criterios de normalidad para definir lo que es saludable y lo que no? Vamos a ver, a preguntarle a alguien más de los compañeros y compañeras que tenemos, o alguien que me quiera aportar. Ana Fernanda, por ejemplo. Hola, ¿me escucha? Sí, claro. Adelante. Bueno, no sé si yo estoy un poco confundida porque no recuerdo haberlo visto en la cátedra anterior, pero hasta donde recuerdo los criterios basaban mucho en estadística, en los criterios biológicos, sociales, interpersonales y ya los
que son ya como intrapsíquicos, si no me equivoco. Yo considero que quizás no es que basten solo estos criterios para definir si es saludable o no, pero sí creo que marcan una pauta muy importante, o sea, como una base sólida para poder trabajar en eso. O sea, creo que hay muchas cuestiones que quizás al conocer a la persona, tratar con ellos, fuera de estos criterios, se pueden indagar y no tanto en que solo en ellos se especifique. O sea, hay cositas aparte que pueden servirnos que no están dentro de los criterios, a mi juicio. Ok, muy bien. Vamos a ver, Andrea Saraí, ¿usted qué opina? ¿No está Andrea Saraí? ¿Puedo opinar yo? Sí, Ana Lidia, adelante. Sí. Bueno, creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera, porque no hay que retomar solamente tales criterios y todo eso. Un ejemplo, por ejemplo, con lo del DSM, ejemplo, no Sí. podemos guiarnos solo por eso para tratar, para diagnosticar a una persona, sino que también tenemos que ver, ¿cómo decirles? Cómo es cómo se relaciona en lo social y todo eso, sino que no hay que enfocarnos simplemente en seguir criterios o seguir normas, sino que hay que tener en cuenta todo lo social, su estilo de vida, como ya lo mencionaban anteriormente. Excelente. Ustedes me han dado dos conclusiones que yo ya las tenía por aquí apuntaditas. La uno, que no hay un criterio por sí mismo que sea suficiente para determinar qué es una conducta desviada o anormal. No, un criterio de manera aislada no nos va a servir para determinar si una conducta es desviada o anormal. Esa es la primera conclusión que nosotros podemos establecer. La siguiente conclusión es que ningún comportamiento, ningún sentimiento, ninguna actividad o de conducta encubierta o manifiesta va a ser psicopatológico por sí mismo si no se atienden las condiciones contextuales, ambientales, sociales, económicas, ¿verdad? Todo ese contexto, toda esa amplia gama de condiciones contextuales, así como su posible utilidad adaptativa y estratégica, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a limitar solo a una cosa. Tercero, que la presencia de psicopatologías representa un obstáculo importante para el desarrollo individual de la persona que las mantiene o para su grupo social cercano. Es decir, que la presencia, la ausencia de salud comportamental, ¿verdad?, va a incapacitar a algunas personas para desarrollarse o para desenvolverse. Cuarto, que las dificultades que tienen las personas con psicopatología les impide lograr sus niveles óptimos de desarrollo social, afectivo, intelectual y o físico. Y que no son tampoco exclusivas o no son resultado exclusivo de condiciones socioculturales, ¿verdad? Como a veces podríamos pensar o que son insuperables para un individuo particular, sino que también está relacionado con aquellas anomalías en sus actividades, en sus procesos, en sus funciones, en su estructura, a nivel cognitivo, a nivel afectivo emocional, a nivel social, a nivel biológico, a nivel comportamental. Quinto, que los elementos que definen un comportamiento o una actividad de conducta encubierta como psicopatológica no difieren de los que definen la normalidad más que en términos de grado, extensión y repercusión, lo que significa que es más correcto adoptar criterios dimensionales que categoriales o discontinuos para caracterizar a las diversas psicopatologías. Y lo que aquí para nosotros podría ser anormal, para otras personas en otros contextos incluso podría ser algo súper normal. Entonces debemos atenernos a estas diversas conclusiones para poder determinar incluso qué es una conducta desajustada, ¿verdad? Y la última pregunta, como profesionales de la psicología, ¿cómo podemos contribuir a la salud de la población salvadoreña? ¿Únicamente con la identificación y clasificación de trastornos? Pregunto.
Yo quiero opinar sobre Ok. eso, Lick. Ujú. Pienso que si nosotros nos ponemos a analizar cómo es la sociedad salvadoreña, un factor muy importante para nosotros, para el gremio de la salud mental, es el trabajo comunitario, porque al menos a mi parecer, nuestra población en general está muy sesgada con muchísimas cuestiones de la salud mental y más que todo comunidades de escasos recursos, pequeñas marginales, pueblitos muy ahí respondidos en cantones a veces son los que necesitan como quizás, o sea, con una mayor intensidad que se les ponga atención en diversas problemáticas. Tienen muchas cuestiones sociales, por ejemplo, los embarazos adolescentes, cuestiones de violencia intrafamiliar, violencia de género, cositas que lastimosamente no se le da la relevancia que necesitaríamos dentro del país y que considero que como profesionales se les podría brindar a una atención, una guía, una ayuda directa y que al menos a mi parecer sería algo que pues sí causaría de poquito en poquito un cambio. Excelente, muchas gracias. Entonces podríamos... Buenas tardes, ¿puedo Hola, opinar? dele, ¿Puedo opinar? adelante, de adelante. Referente a lo que decía la compañera, pues tiene mucha razón, pues el trabajo comunitario es como devolverle un poquito a toda la población que carece de los servicios de la salud mental, del trabajo psicológico, pues porque como sabemos hay muchos pueblos, hay muchos lugares en todo el país. Bueno, yo conozco, por medio de mi trabajo, conozco muchos lugares que inclusive una clínica, una unidad de salud, les queda muy lejos. Entonces, creo que como futuros profesionales, es quizás un deber de nosotros devolver un poquito de, ya que estudiamos en la Universidad de El Salvador y, y casi, o sea, toda la población paga sus impuestos y permite que nosotros estudiemos acá, o sea, devolver con el trabajo comunitario eh, y atender a toda esa población que lo necesita, pues porque realmente lo necesita. Hay que también trabajar sobre desmitificar a la población, porque hay mucha población que todavía tiene mitos sobre qué es el psicólogo, que tiene mitos sobre por qué no van a donde el psicólogo. Tienen el comentario de decir, nada, no voy a ir al psicólogo porque ahí van solo todos los locos, ¿verdad? O a veces en los hospitales, cuando está la atención psicológica, a veces hasta la gente que tiene cita, hasta, no sé si han ido al seguro, al hospital, está en la cita para donde sigue su puesto. Entonces hay gente que le da pena y a veces no se sientan ahí porque los pueden ver mal, porque toda esa población tiene mitos, toda la población salvadoreña tiene mitos. Entonces, el trabajo comunitario creo que es importante, ¿va? Para desmitificar, trabajar y sobre todo ayudarnos como hermanos salvadoreños que somos. Gracias. Y nosotros los psicólogos tenemos que desmitificarnos también porque nosotros tenemos buena culpa, digámoslo así, o bueno, no culpa, buena responsabilidad en que la gente nos crea como, la gente dice, los loqueros. Porque si nosotros venimos, usted tiene trastorno tal. Entonces la gente le tiene miedo al hecho que le digan, usted tiene trastorno tal. Entonces nosotros también nuestras conceptualizaciones, nuestras propias definiciones, tenemos que ir ajustándolas también a lo que es la psicología científica para no crear este caos en la población. Creo que Janet iba a hablar. Adelante, Janet. Sí, en psicología comunitaria la licenciada nos decía de que al llegar a trabajar a una comunidad, aparte de hacer como partícipes a los miembros de esa comunidad, lo primero que debíamos hacer era investigar cuáles son las necesidades que se tienen en esa comunidad. Por ejemplo, si en la comunidad hay falta de agua, yo como psicóloga, yo no les puedo llevar directamente el agua, pero sí puedo ser como un puente entre otras instituciones que son competentes y así sucesivamente con otros conflictos o problemas que tenga esa comunidad.
Sí, de hecho aquí entra la organización, ¿verdad? Porque muchas de las comunidades están desorganizadas, es más, no les interesa organizarse. Y entra otro factor incluso. Muchos hablan que las mujeres se excluyen, pero alguien decía eso en una cátedra y yo le decía, ¿quiénes son las que están más en las juntas directivas? ¿Acaso no son las mujeres? ¿Quiénes son las que asisten a las escuelas de padres y madres de familia? No son las mujeres. Entonces, hay ciertos factores que todavía esta sociedad machista, ¿verdad? Sigue enfatizando y que no necesariamente son así. Entonces, quisiera para ir finalizando, porque ya es algo tardecito, ahí tienen ustedes todo lo que hemos hablado en estos determinantes de la salud. Factores psicológicos y biológicos individuales, la exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables como la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación del medio ambiente. También aumenta el riesgo de sufrir afecciones de salud mental. El hecho que los de Tigo y los de Claro le lleguen a poner una gran antenota ahí a la par suya es también fuente de enfermedades. Sufren las personas aparte de ello, ¿verdad? Y de comportamentales también. Determinantes de la salud. Se pueden manifestar estos riesgos en todas las etapas de la vida y especialmente en la primera infancia. Son particularmente perjudiciales. Ahí hablemos de la crianza severa, los castigos físicos que perjudican la salud de los niños y de las niñas, ¿verdad? El acoso escolar, que es un importante factor de riesgo. ¿Cuántos niños no llegan a terapia psicológica precisamente por esto del acoso escolar? ¿Qué factores de protección se dan por parte de nosotros y de la sociedad? Ahí van a contar las habilidades, los atributos sociales. Las habilidades sociales son fundamentales aquí, ¿verdad? Las habilidades emocionales, las interacciones sociales positivas que hayan dentro de la familia, la educación de calidad, el trabajo decente, los vecindarios seguros, la cohesión social, los aspectos de la organización comunitaria que ustedes han hablado, el construir puentes, el gestionar, ¿verdad? Todo esto es parte de estos factores de protección y que el Estado asuma su responsabilidad también en lo que él debe asumir como Estado. Muy bien. No sé, compañeros y compañeras, quiero que así brevemente, sin tanta cuestión, me retroalimenten, porque hasta aquí vamos a dejar este tema de los determinantes sociales de la salud y enfermedad de los grupos sociales. Me retroalimenten ustedes qué hemos visto hasta hoy, qué les ha interesado, qué les ha motivado, qué les ha llamado la atención, hasta lo que hemos estudiado en este contenido. Brevemente. ¿Nadie? Hola. Yo, licenciado, quizás de lo que hemos hablado en la clase, pues quizás el aprendizaje que me he llevado de este tema ha sido de que estos determinantes van a depender también de algunos enfoques, ¿verdad? Entonces, según el enfoque va a haber como una explicación para la salud en general, así como usted mencionaba, ¿verdad? Ya que no puede estar separado lo físico con lo mental, sino que lo vamos a retomar como seres integrales que somos, ¿verdad? Entonces, siento que eso fue bastante interesante para mí y también hablar de estos determinantes de la salud que depende del modelo, varían en mi explicación, pero que todos al final llegan como a un punto en común, ¿verdad? Que es la salud, así como usted lo mencionaba. Okay, muchas gracias, Grecia. ¿Alguien más? Yo, licenciado, también otro que fue para mí enriquecedor fue cuando usted mencionaba de que, por ejemplo, la salud de una persona no solo tiene que ver con lo psicológico, ¿va? Que no todo solo va a ir alrededor de lo psicológico y de lo emocional, sino que también va a basarse en su historia, en sus estilos de vida, en sus condiciones de vida, en su economía, en la cultura. Básicamente va a basarse en todo el comportamiento de esa persona, ¿va? Entonces, algo que me pareció bastante interesante, que decía que la salud de la población son indispensables para el desarrollo económico, social y para la calidad de vida y para alcanzar la paz, sino que no solo tiene que tener, yo entendí así que una buena salud mental, sino que también va a basarse en cómo están sus condiciones de vida, sus hábitos y su economía. Okay. Excelente, Mónica Rocío, muy bien. ¿Alguien más? Así de manera sencillita les pregunto, ¿les encantaría que cambiáramos algo de la manera en cómo estamos llevando los contenidos? ¿Habría alguna observación de su parte para cambiar alguna parte?
Pues no, Lick, yo considero que sí. Estamos aprendiendo, estamos también recordando, porque lo que estaba hablando de los criterios, justamente lo vimos en fundamentos, el resumen de los criterios de normalidad y anormalidad. Y igual estamos como trayendo a memoria lo que hemos aprendido y estamos escribiendo, estamos aprendiendo. Creo que está bien así. Okay, y nos agarra así también a quemarropa. Entonces ponemos atención. Ok, gracias, Ilma, gracias. ¿Alguien más? Vaya, decirles que por el tiempo lamentablemente no voy a aceptar cambios de grupo porque están prohibidos los cambios de grupo, ¿verdad? Ya tuve que rechazar algunos de hecho. Yo entiendo de que a veces algunos probablemente se sienten más cómodos con otro docente, ¿verdad? Y que algunos por las circunstancias en que estuvieron, yo sé que algunos me huyen también, no la quieren llevar conmigo, entonces entiendo, yo les decía desde el principio, si usted quiere aprender, quédese, ¿verdad? Si lo único que le interesa es aprobar la asignatura, lo ideal es que busque por otro lado. Pero si usted quiere aprender, quiere discutirlo, quiere argumentar, quédese. Y aquí no vamos a humillar a nadie, no lo vamos a discriminar porque dio una opinión equivocada ni nada por el estilo. Al contrario, vamos a corregirnos entre todos y todas. Me encanta la honestidad, que seamos honestos con nosotros mismos sobre todo, ¿verdad? Entonces, es necesario. María Luisa dice, tal vez nos puede recomendar algún libro como el de ahora. Para aprender más y ampliar el conocimiento. Con gusto, yo subo muchos libros y voy a estarle subiendo al grupo de Facebook también algunos libros para que ustedes puedan ir leyendo sobre esto también. Ok, sí, ya las que estuvimos estudiando ayer, las subí y las de ahora también al grupo de Facebook. Revisen el Facebook, no se olviden. Y también ahí están los videos de las clases. Solo una pregunta. Dígame, Maritza. Una pregunta, ¿y material de apoyo no, después lo subiría? Fíjense que yo generalmente cuando doy materiales de apoyo les indico y los subo al Facebook. Generalmente no me gusta sobrecargar mucho porque yo sé que en otras materias dan bastantes materiales, a veces es mentira que uno los lee. Y lo que más que doy son libros. Eso sí, libros los comparto, ¿verdad? Y lo que me interesa que lo lean se los indico también. ¿Ok? Bueno, gracias. Ok, con gusto. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí por el tiempo, pedirles disculpas por los problemas que tuve antes de iniciar la clase y espero que tomen el chancecito para tomar agua en este ratito. Ya falta poco. Gracias, un gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Feliz tarde, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Con gusto.